Apocalipsis del capítulo 2, versículo 18 al 29. Y continuamos más o menos con las mismas características de lo que se presenta, pero siempre a cada iglesia el mensaje es diferente. Pero el remitente es el mismo. El remitente es el mismo. Hoy decir como termina el versículo 29 que dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Yo trabajo en una empresa y mi jefe sabe decirme de vez en cuando, me dice: Javi, escúchame con las orejas. Y el Señor también nos dice en esta mañana, y en que hemos estado todo este tiempo, que escuchemos con nuestros oídos abiertos, que a veces tenemos ceras espirituales que no nos deja entender, o no queremos entender las escrituras. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, al Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, no aquí igual que casi la mayoría de las otras, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Es fuerte, hermano, lo que está diciendo el Señor a esta iglesia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré la carga. Pero lo que tenéis, retenedlo, guardadlo, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin. ¿Hasta el fin? ¿Hasta cuándo, hermanos? Sí. Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y termina diciendo: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, mis hermanos, un momento. Cierren inclinen vuestros rostros. Amado Dios, Rey de Gloria, gracias por permitirnos estar compartiendo en este lugar, Señor, con las diferentes iglesias, Señor, la que está en Murcia, la que está en Allende, la que está en Medellín, Señor. Gracias por esta coinonía, por el poder estar juntos, por tu palabra, Señor, porque sin ti nada de esto fuera posible, Señor. Te glorificamos, exaltamos y te pido que tu Santo Espíritu también sea hablándonos y revelándonos lo que nos quieres hablar, como has venido haciendo hasta ahora con cada uno de mis hermanos que han expuesto, Señor. Gracias, Padre, y te lo pedimos esto en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Demos un poco el contexto y para ubicar más o menos dónde estaba esta ciudad, que lastimosamente ninguna de las 7 iglesias de las que habla aquí ya no prevalecen, solamente queda escombro de aquello que fue un día. A través de cada una de las cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en Asia, podemos ver que todas ellas, como hasta ahora hemos visto, eran diferentes. Hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso, lo trajo nuestro amado hermano Abraham, mantenía la pureza doctrinal, ¿no? Lo veía, como decían, guardaban esto, no toleraban a los apóstoles. Pero nos dice que había dejado una cosa tan importante, o la más importante, nos dice que había dejado el primer amor. Por su parte, la iglesia en Esmirna se tenía que preparar para la tribulación y el sufrimiento, y la iglesia en Pérgamo había aceptado, nos dice, en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían
al Señor. Y ahora, al estudiar el mensaje a Tiatira, vamos a ver que también tiene algunas cosas que el Señor alaba, pero sin embargo esta iglesia estaba haciendo componendas, es decir, aceptando acuerdos censurables de carácter inmoral, y en este caso lo dice con el mundo, que pues Dios está completamente en desacuerdo, porque dice las Escrituras que el que se considera amigo del mundo es enemigo constituye enemigo de Dios. Es enemigo, se constituye enemigo de Dios. Gracias por la corrección. La ciudad de Tiatira nos dice que de las 7 ciudades a las que se dirige una carta, Tiatira era la más pequeña de todas. Aunque en la carta podemos ver que era la más larga. Tiatira estaba ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Pérgamo, y el nombre de Tiatira significa sacrificio continuo. Estaba construida en una zona llana, más o menos como Santa Cruz, que dicen que es una parte llana, ¿no? Los que son de Bolivia, llana. Que nos decían. Ayer hablábamos con el amado Jesús y nos explicaba que es una parte llana. Nosotros acá venimos de una zona de muchas montañas. Los ecuatorianos o los quiteños, mejor dicho, somos las personas más tranquilas del planeta Tierra porque vivimos rodeados de volcanes. Somos los más confiados. Somos los más confiados. Tenemos como 4 o 5 volcanes que nos rodean, que en cualquier momento erupcionan y nos desaparecen. Pero ahí vivimos confiados, ¿no? Y también es que somos los más alegres porque escuchan música triste y siempre están alegres. Pero aquí dice que Tiatira estaba en un lugar llano. No era importante esta ciudad. Por lo que no tenía fortificaciones importantes, ni tampoco era una acrópolis, es decir, una ciudad, un complejo construido en una colina alta, ¿no? Como nosotros cuando viajamos por aquí, por España, ustedes podrán ver edificaciones o castillos que están en las partes altas, ¿no? Nosotros aquí cuando vinimos, porque nosotros somos la mayoría de Latinoamérica, no hemos podido ver. Pero aquí sí podemos ver castillos construidos de esa manera. Tiatira fue una guarnición armada, es decir, fue una base militar. Estaba conformada por tropas macedonias situadas ahí de manera estratégica para proteger a Pérgamo. Estaban ahí soldados militares. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica y geográfica que unía las rutas comerciales entre varias ciudades, convirtiéndose en una ciudad rica que era famosa por sus telas de púrpura. Es como nosotros que venimos de Murcia, es una ciudad, es una provincia que toda España a menosprecia, dicen que es lo último, pero sin embargo Murcia es la huerta de Europa, es la que surte de hortalizas, de frutas a toda Europa, pero sin embargo aquí en España, Murcia es insignificante, ¿no? De hecho les dicen en todos a los pobres murcianos, los que son de aquí de España, tienen pues de diferente manera. Así no dice que era una ciudad pequeña que estaba, pero sobresalía. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, que se trataba la lana, se trataba el lino, fabricantes de ropa, tintoreros, tenían y lavaban tejidos, alabarteros, es decir, que hacían cinturones de piel, curtidores de pieles, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos, y lo más importante que ustedes cuando leímos, ahí que decía que el Señor tenía pies de bronce, ¿no? Bruñido, porque aquí ellos trabajaban, eran forjadores de bronce. Por eso el Señor, se puede decir que hizo referencia, cuando escribe la carta, a esta iglesia, a la iglesia de Tiatira. Tiatira también era famosa por su producción de bronce, lo que estamos diciendo, y posiblemente Jesús revela a esta iglesia porque tiene pies semejantes a bronce bruñido, porque esta ciudad conocía muy bien este metal. De igual manera se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, dándonos a entender que sus ojos penetran las profundidades del corazón de los hombres. Se nota, ¿no? Se nota el malestar que tenía el Señor a través de esta carta, lo que estaba diciendo. Se nota, ¿no? Cómo se refiere también a ellos y les dice: yo escudriño, yo sé, de todos los que estamos aquí igual, el Señor sabe nuestros corazones, sabe lo que tenemos en nuestros pensamientos. Él nos conoce absolutamente todo. Él escudriña el corazón y la mente de todos los seres humanos.
no podemos escaparnos de él. Ahora, ¿cómo llegó el cristianismo ahí? ¿Cómo llegó el cristianismo? No se sabe, pero se ha sugerido que la iglesia de Éfeso fue la que evangelizó a esta ciudad. Pero al ser una ciudad militarizada de difícil acceso con el evangelio, tal vez nos dice que fue Lidia la primera persona que respondió al mensaje de Pablo en Filipos, y se cree que fue quien empezó también con el evangelismo en ese lugar. ¿Por qué? ¿Quién fue Lidia? La Biblia menciona a una mujer comerciante de púrpura proveniente de Tiatira. Ustedes saben que las mujeres fueron también muy importantes en ese tiempo de la primera iglesia que las menciona. El apóstol Pablo agradece, manda saludos también muy especiales a muchas mujeres que fueron diaconisas y que trabajaron incansablemente. Tenemos el ejemplo de la Madre de Jesús, de María, que trabajó también incansablemente ahí en la iglesia de Éfeso, nos dice. Y aquí viene una mujer, nos dice que recibió, que posiblemente fue la que llevó el evangelio. En el libro de los Hechos 16, del 13 al 5, nos dice: y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de pieles de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. No, entonces, seguramente esta es la mujer la que llevó el evangelio, se presume eso. En contraste con esta mujer que recibió el mensaje de verdad en la iglesia de Tiatira, también aquí, en este mensaje, en esta carta, se menciona a otra mujer que no solo no aceptaba la verdad, sino que promueve que se practique el pecado, que le nombra y dice que su nombre es Jezabel. ¿De qué tipo de usted? Acá le trajeron primero naranja. 10 puntos para la muchas gracias. Otro equipo. ¿Cuál es del otro equipo? Menos 5 porque no me avisaron. Gracias, mis amados hermanos. Y nombra también a Jezabel, ¿no? Este espíritu que hasta hoy día está suelto por la tierra, siendo de las suyas, que destruye iglesias, destruye ministerios, arrasa con todo cuando la iglesia le da cabida a este espíritu, hermanos. Jezabel era una princesa, nos dice la Biblia, hija del rey de los sidonios. Ella fue dada en matrimonio al rey de Israel, Acab, como una alianza política. Dios había advertido en contra de este tipo de alianzas en el Deuteronomio, pero el rey Acab no era un hombre temeroso de Dios, sino todo lo contrario, nos dice en Primera de Reyes. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. No hizo lo malo antes que todos. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. No, Dios manda y dice que no nos unamos en yugo desigual. No es un consejo, no es un consejo. No es un consejo, eso es un mandamiento. Nos dice, hermanos, y cuando hacemos eso simplemente estamos desobedeciendo. Al estudiar esta carta notaremos que se dice que no se dice que hubiera preocupación contra los cristianos en aquella ciudad. Lo que sí podemos ver es que, al igual que la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira se vio presionada a transgredir o a participar con el paganismo. En esta ciudad se halla el templo también dirigido a Apolos, se encontraba, y a Artemisa, que Apolos era la deidad principal en la cual fomentaba la idolatría, la superstición, los cultos satánicos y el ocultismo. Amados, se decía que la iglesia de Éfeso hablaba, lo decía Abraham. Es increíble, cuando ellos entendieron lo que era el evangelio del reino, cuando llegó el señorío de Cristo a sus vidas, entendieron que todo lo que estaban haciendo era en contra de Dios,
y amontonaron cualquier cantidad de libros, nos dicen, de hechicería, de brujería. El valor era 50,000. 50,000. Bien, y en euros nos decía, querido, Las 30 monedas de plata se sacaron, no eran 9,000 pero pesos. las 30 monedas, Sí, ¿no? las 30. 50. Hermanos, era tremendo lo que habían ellos gastado su dinero comprando todos esos libros, lo que podemos ver hoy día, ¿no? Lastimosamente se ve. Aquí hay edificios enteros, aquí en España, edificios enteros donde están ellos montados a este negocio. A la madrugada se puede ver en la televisión y ganan millones y la gente inocentemente llama para ver qué puede ser el día de mañana. Lastimosamente, la luz de Jesucristo que le confió a su iglesia se extinguió durante esta época de oscurantismo y no volvió a encender hasta los días de la Reforma. Se apagó, hermanos, porque permitieron que se entrara el paganismo dentro de las iglesias. De acuerdo con la historia de la iglesia, podemos encontrar que en la iglesia de Pérgamo y en la de Tiatira estuvo la llamada doctrina de demonios, cuyo origen fue en el paganismo y que se introdujo en la iglesia durante este periodo y que prevalece hasta nuestros días. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Espíritus de demonios, engañadores de doctrinas que vienen con doctrinas de hombre. Lastimosamente hoy en día encontramos doctrinas de hombre por doquier. El verdadero evangelio escasea. Ese evangelio que confronta la vida de las personas, ese evangelio que nos pone entre la espada y la pared, que nos dice que tienes que vivir santamente, o si no estamos perdiendo el tiempo. Está escaseando, hermanos. Gracias al Señor que con el mensaje que estamos trayendo, el Señor nos está confrontando a nosotros en nuestras vidas. Nos dice: tú eliges. El Señor no nos condena, nos confronta. Y usted, querido hermano, es el que elige o el camino que quiere tomar. Usted elige el camino que quiere tomar. Usted es responsable, porque el Señor nos da todas las herramientas, nos da de su Espíritu Santo, nos ha dado todo. Como le dijo el apóstol Pablo a los efesios, les reunió a los líderes y les dijo: yo les he dado todo el consejo de Dios, no me quedo con absolutamente nada, todo les he enseñado estos 3 años que he estado con ustedes. Les dice: pero, aunque hayan conocido la verdad, es triste saber que de entre ustedes se va a levantar lobos rapaces. Es duro y terrible, hermano, la realidad de la iglesia cuando entra la mano del hombre y no se deja dirigir por el Señor. Cuando no tenemos la revelación de Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo no está en mí, cuando yo comienzo a obrar con la carne, hermanos, no me importa nada y yo puedo enseñar lo que quiera y decir y predicar lo que me da la gana, cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que enseñar lo que enseñó Jesús y luego lo que predicaron los apóstoles. Esa es nuestra doctrina. Nuestra doctrina es la doctrina de los apóstoles, siendo la piedra angular nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es periférico. Todo lo demás es periférico. Es importante, se puede decir que sí, pero lo importante es Jesucristo siendo el Señor en mi vida, hermanos. No hay otra cosa. Pero lastimosamente cuando el hombre entra, se contamina, hermanos, y destruye absolutamente todo. Vemos como, por ejemplo, han entrado. Mira unos ejemplos que tenemos aquí, como el paganismo entró y cómo fue cambiando todo en el año 313 fue promulgado, por ejemplo, en Milán la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra grupos religiosos. Se acabó la persecución. La estrategia de Satanás era perseguir a la iglesia. Decimos: a estos del camino les vamos a perseguir y les vamos a exterminar. Y cuando veía que mataba a uno y aparecían 5, mataban a otro y aparecían 10, Satanás dijo: no, tenemos que cambiar de estrategia.
tenemos que cambiar de estrategia. Lo que vamos a hacer, le reunió a todos sus huestes, a todos sus colegas, demonios, y les dijo, tenemos que cambiar de estrategia porque estos se multiplican. Estos se multiplican como el Javi, que tiene 5 hijos. Y dijo, vamos a dejar de perseguirles. Vamos a dejar de perseguirles. Vamos mejor a que formen iglesias, se sienten, estén incómodos, se vuelvan mediocres y así les ganamos. Y así es lo que ha pasado, hermanos. Así es lo que ha pasado. La iglesia se siente tan complacida, tan cómoda, que la santidad ya ha puesto a un lado y solamente se sienta a buscar los beneficios del reino. Dame esto, bendíceme, sáname, sálvame, multiplícame, y todo, y todo, y todo, y todo. Ese ha sido el mayor éxito de Satanás, dejar de perseguir a la iglesia. Hermanos, porque de aquí aparece, en el año 607, por ejemplo, Bonifacio III es nombrado como el primer papa, ¿no? El 700 como cambia, 709 se le besan los pies al papa, en el 786 se adoran imágenes y reliquias, 850 se comienza a usar el agua bendita, en 995 se canonizan los santos que han muerto, en el 998 se ayunan los viernes y durante el cuaresma, y así, hermanos, en el 1079 se introduce el celibato de los sacerdotes. El celibato de los sacerdotes. Es increíble cómo todo ahora se está destapando. Escuchaba el otro día un podcast acerca de la Iglesia Católica y es triste saber lo que pasó más o menos en unos 20 años, me parece que es en Francia y al igual aquí en España. En 20 años hay hermanos que están denunciados más de 3,000 abusos a menores en Francia. En España el mismo número, por los 2,800 más o menos. Y así en todas partes del mundo. Es terrible lo que ha estado pasando. Hermanos, como dice, doctrina de hombres que ha entrado, que prohibirán el casarse. Y aquí en el 1079 nos dice que se produce el celibato en los sacerdotes y así sigue apareciendo, hermanos. Se introduce de esa manera. Vamos a Apocalipsis 2:18. Nos dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, ¿no? Nos dice que Él es el Hijo de Dios. Nos dice que seguramente estaba escrita, referida al Hijo de Dios, porque estaban negando la deidad de Jesús. Estaban negando, al igual que la carta a los Corintios, cuando Pablo escribe en el capítulo 15 y les habla acerca de la resurrección. Porque en cambio los de Corintios estaban negando de que Cristo había resucitado. Entonces, por eso Pablo les exhorta y le dice de la resurrección, le dice, entonces, si no hay Cristo resucitado, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y seguramente también estaba pasando de la misma manera que esta iglesia estaba negando la divinidad de Jesús. Como pasa con otras religiones, lastimosamente, o sectas, que niegan la deidad de Jesucristo. Y cuando nosotros podemos ver que Cristo es la expresión también de la deidad, de esta Trinidad que está formada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque en Juan 1:1 nos dice, en el principio que era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de Jesús, porque la expresión el verbo significa la palabra y se refiere al Hijo de Dios, que nos dice en Juan 1:14, nos revela quién es el verbo y nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como que del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos los que estamos aquí comenzamos a asistir el día en que fuimos concebidos por nuestros padres, todos los que estamos aquí. Pero en cambio Jesucristo nos dice que existía desde el principio, nos dice que el Hijo siempre existió junto al Padre. Él es el Hijo de Dios y a la vez Él es Dios.
Así como nosotros somos hijos de hombres y a la vez somos hombres, el apóstol Juan proclama con total claridad el verbo de Dios. Nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Y Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. No existiera absolutamente nada. Si Jesucristo no existiera, si Jesucristo no tuviera la divinidad que nos dice, nada hubiese sido hecho, nada hubiese sido hecho. Porque Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo, por medio de Él. Todo cuanto existe fue hecho por medio de Jesucristo. Colosenses 1:15 al 19 nos dice. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? No, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de la deidad está también en Cristo Jesús. Él es Dios. Y tenemos el mandato del Padre en Filipenses 2, el versículo más importante de la Biblia. Filipenses 2:11. Es el versículo más importante que tiene la Escritura. ¿Qué nos dice? Para que toda lengua confiese que Jesucristo, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre le dio la autoridad al Hijo para que toda rodilla se doble en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también las Escrituras, como la deidad, este Dios tan maravilloso que tenemos en Corintios, también nos habla, capítulo 15, y nos dice que cuando todo haya terminado, que cuando los enemigos del Señor se haya puesto por debajo de sus pies, y todo esto que está desordenado hoy tenga su orden, dice que el mismo Hijo le devolverá la gloria que le dio el Padre, y el mismo Hijo se volverá a sujetar al Padre, para que el Padre, el Dios eterno, sea el que gobierna por los siglos de los siglos, hermanos. Es tremendo, hermanos, este misterio que nosotros, el Señor nos ha permitido y nos ha revelado una parte, pero con esto podemos entender quién es nuestro Señor. Todo esto, amados, nos revela la infinita y grandeza, sabiduría y poder del Hijo de Dios, declarándolo como creador del universo. ¿De quién es? ¿De quién son los mares? ¿Qué le dijo a Job? Tú sabes cómo yo puse los cerrojos para que el mar no se salga de donde está. No, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Le dijo. ¿Dónde estabas tú? Cíñete como varón valiente. Él es el creador de absolutamente todo, queridos hermanos, a ese Dios que adoramos, ese Dios que nos ha escogido a cada uno de nosotros, y nos dice que desde antes de la fundación del mundo, nosotros sin merecerlo, estamos en el corazón de Dios, sin merecerlo, para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, nos dice en Efesios 1:4. Luego nos dice que Él tiene ojos como llama de fuego.
La siguiente descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. Como quisiéramos a veces que no pudiera saber nuestros pensamientos, ¿no? Porque con el corazón, hermanos, con el pensamiento se peca. Había una vez, decía, si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con el armamento para que los hombres se dejen de matar? Bueno, Dios acaba con el armamento. ¿Sabe qué hiciera el ser humano, hermanos? Porque la maldad que hay en el corazón del hombre, ¿sabe qué hiciera el ser humano? ¿Qué hiciera el ser humano? Se mata a palos. Se mata a palos. ¿No? Si le quita todos los garrotes y todo eso, se mata a golpes. Se mata a golpes. Y si el Señor les sujetara y le tuviera así, comenzar a insultar, hermanos, a insultar y a hacer toda clase de improperios y a decir de todo. Y si el Señor le tapa la lengua para que no hable, con el pensamiento maldice a todos. Con el pensamiento maldice a todos. Y comienza a decir de todo. Como no los escucha, yo puedo estar aquí sentado y puedo estar pensando mal de un hermano. Yo puedo estar aquí sentado y puedo estar codiciando la esposa de mi hermano. O el esposo de mi hermano. Puede estar, hermanos. Pero nos dice que Él tiene ojos como llama de fuego, que penetra lo más profundo del corazón humano y nos deja desnudos delante de Él. Y sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Nos dice Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y pies semejantes al bronce bruñido. Se refiere a esto, a esta imagen ligada también con el juicio de Dios. Recordemos en Salmo 110:1 lo que dice, que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Son semejantes al bronce bruñido, es decir, tienen un brillo deslumbrante y parece y describe como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Pero también alaba a la iglesia. Alaba a la iglesia, hermanos. Le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. También hacían cosas buenas. El problema era lo que daban cabida a este espíritu o a esta persona, a esta mujer que dice que es Jezabel. No, ese amor ágape del que hablan las Escrituras, no amor de sentir, porque a Dios no se le puede amar con nuestros sentimientos. A Dios no se le puede amar. Dios es espíritu. Y no le podemos amar con nuestros sentimientos. Pues pensamos que le amamos con nuestros sentimientos, pero no es así, porque nuestros sentimientos son fluctuantes. Hoy me caso con una persona y le juro amor eterno, y al mes le estoy pidiendo divorcio. Porque han depositado toda la confianza en ese amor carnal que tienen. Pero el amor de Dios es espiritual, no son sentimientos. La palabra de Dios dice: el que me ama, guarda mis palabras. El que me ama, obedece mis mandamientos. Y si yo obedezco mis mandamientos, no siento hacer algo por el Señor, lo hago porque el jefe me manda. Y si el jefe me manda, aunque no me guste hacerlo, lo tengo que hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos despertamos contentos en la mañana porque tenemos que ir a trabajar? ¿Cuántos? Hoy me toca el trabajo, hoy voy. Uy, Señor, 8 horas en el campo, en el verano en Murcia. Gracias, Señor. ¿Quién dice eso? ¿Por qué vamos a trabajar? Porque tenemos una obligación y tenemos necesidad. Y no vamos contentos, tenemos que ir a trabajar. Pues así es, Señor. Si usted piensa que servirle al Señor es por sentimientos, oh Señor, si yo siento, no dice sentimientos, lo hago porque el Señor me manda y punto.
Porque el que me ama, me obedece. El que me ama, guarda mis mandamientos. Eso dice el Señor, ¿verdad? Amén. Y si hay ese amor, el amor del Señor en nuestros corazones, servimos no para ser vistos, sino servimos para el Señor. Y tenemos paciencia, porque aquí cuando estamos juntos, las iglesias, y venimos, vemos la paciencia de las personas. Y habla de sus obras postreras son más que las primeras. Pero luego también reprende a la iglesia en Apocalipsis 2, 20, 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí entra y dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, decía, no, de arrepentimiento, metanoia, del griego, cambio de actitud, cambio de mente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, tanto espiritual, no sé, como también puede ser carnal, que había, ¿no?, que caía en la seducción de las mujeres, porque se viene de ese contexto terrible. Nosotros estamos en Murcia estudiando el libro de los Corintios, hermanos, menuda iglesia, los Corintios, menuda iglesia, hermanos. Estudiamos versículo a versículo, y ahí pues había un templo, también hecha Artemisa, donde había decenas o centenares de sacerdotisas, entre comillas sacerdotisas, ¿no? Eran prostitutas, que cuando entraban ya los hombres, pues se acostaban con ellas. Y dice la escritura que ellas andaban con la cabeza rapada. De ahí por lo que Pablo les exhorta a esa iglesia, cuando le habla del velo a las mujeres, porque también como estaban subiditas las mujeres, se convirtieron muchas mujeres paganas al cristianismo, y ellas se les veía con la cabeza rapada. Pues veían una mujer rapada, enseguida le ponían que pertenecía a las diosas, a las sacerdotisas. Entonces Pablo les exhorta a los corintios, porque ninguna otra iglesia más les exhorta, le dice a los corintios, a las mujeres, que se cubran, porque se ve que ellas estaban empezando a hacer lo que querían. Es tremendo, hermano, de eso. Y aquí dice a Jezabel lo mismo, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, estése metida, adoctrinaba. Tal vez puede ser que tenía esa autoridad esa mujer y estaba por encima de los varones, ¿no? Cogió ese dominio, ¿no? Algo también que el Señor no ve bien, no está, que el hombre tiene que llevar dentro de una iglesia, tiene que ser la cabeza visible. Claro, si no hay hombres que se levantan, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues levantar mujeres si no quieren los hombres, porque si dice, si no quieren ustedes, pues las piedras hablarán en lugar de ustedes. Eso dice, no, si no quieren, pues, si los hombres no quieren levantarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Callar, enmudecer? No, hermanos, algo que hacer, pero el Señor nos manda a los hombres que tenemos, y aquí que estamos hombres, si no queremos ejercer eso, hermanos, el Señor también nos va a tomar en cuenta, amados hermanos. Y toleran a esta mujer que hacía, es tremendo, como por ejemplo en Pérgamo veíamos Balán, que seducía al pueblo a pecar, ¿no? El espíritu de Balán, o la doctrina de Balán. A Balán en el libro de Judas le dice que él amaba el lucro. En el libro de Judas, que él amaba el lucro. Y en Pedro le dice que él amaba la maldad, en la carta de Pedro. O sea, la doctrina de Balán, lo que han estado compartiendo nuestros hermanos, la doctrina de Balán son a todos aquellos que aman el dinero, que aman la avaricia y que quieren enriquecerse ilícitamente, que podemos ver en muchos de aquellos, esos pseudo apóstoles que se hacen llamar a sí mismos con el fin de lucrarse de las personas. Aman de Balán, son la doctrina de Balán, y aquí dicen la Jezabel, Judas 11, que hablan del lucro. Y vemos esta seducción de esta mujer en esta iglesia, haciendo pecar, nos dice, no, haciendo dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, haciendo entender también que permitía que ahí pueda suceder, y cualquier cosa que ellos querían lo hacían en ese lugar.
como decíamos, que se unían en yugo desigual, cuando en 2 de Corintios 6:16 nos dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, porque estaban haciendo también pactos o tenían comunión con el Estado, esta iglesia, y se introducía el mundo a la iglesia. Se introduce, eso es lo que pasa, hermanos, que vemos cómo tratan de influenciar el mundo, cuando nosotros tenemos que influenciar al mundo, no el mundo que nos influencia a nosotros. Estamos en este mundo para nosotros ser quienes influenciamos a ellos, pero aquí se dejaban influenciar. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hemos visto cómo se han caído grandes ministerios por causa de la fornicación, por causa del adulterio. Cómo han acabado iglesias, familias. Dios cuide a los pastores, a los líderes, a los hermanos, de no cometer este acto, hermanos, porque es terrible cuando pasa eso en las iglesias. Destruye, hermanos, destruye las iglesias cuando viene y se permite que este espíritu haga daño dentro de las iglesias. Hemos visto nosotros grandes ministerios. Nosotros pasamos una vez por eso hace muchos años, hace 18 años, y nosotros supimos esa desolación como es, amados hermanos. Pedimos oración a la iglesia por la vida de sus pastores. Oren por nuestras vidas, oren por nuestras familias, oren por nuestros hijos. Necesitamos sus oraciones, necesitamos su cobertura. No somos nosotros superhombres, como dice las Escrituras, igual que Elías, ¿no? Sujeto a pasiones, pero dice que él oró y no llovió por 3 años. Nosotros también somos utilizados por Dios, hermanos. Somos utilizados por Dios. Dios nos utiliza trayendo la palabra. Amén. Dios nos utiliza llevando para que la iglesia se edifique. Pero no es lo importante, no es ser utilizados. Lo importante es ser aprobados por Dios. Yo quiero ser aprobado por Dios, porque Dios me puede estar utilizando, pero la cuestión es preguntarle: Señor, estoy aprobado, estoy viviendo como dice que tengo que vivir, estoy haciendo tu voluntad, Señor, estoy obedeciendo tu palabra, Señor. Amados hermanos, entonces estamos en sus manos para que oren por nuestras vidas. Amén. Para que no pueda suceder, porque vemos cómo cuando entra esta mujer Jezabel y arrasa con absolutamente todo, y que no nos unamos también, como dice Santiago 4:4: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, dice el 3, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vale. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero que dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. Nosotros aquí podemos estar de la misma manera. Podemos estar aquí reunidos y no estar arrepentidos. No estar arrepentidos. Arrepentimiento, como decíamos, es cambio de actitud, cambio de mente, la mente de Cristo en nosotros. No puedo estar aquí cantando, alabando, y puedo estar como joven acostándome con mi novia. Puede estar yo como casado tal vez con otra mujer. Pero aquí seguimos, aquí estamos, no pasa nada, aquí seguimos. Le ha dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, no, le da un llamado al arrepentimiento. He aquí, yo la arrojo en cama. Mire lo que dice, hermanos: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor, que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Y en el Antiguo Testamento también decimos que el Señor visita la maldad del hombre hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Y asimismo dice, millares bendice hasta en 1000 generaciones de los que le obedecen, de los que le aman, de los que le buscan.
Hermanos, qué tremendo que es cuando la familia sirve al Señor, cuando los hijos vamos todos y vamos y servimos al Señor. No, la mayor felicidad es ver nuestros hijos también con nosotros sentados sirviendo al Señor. Yo tengo 5 hijos, 5 responsabilidades que yo tengo que dar cuentas por 5 hijos. Y saber dónde están, qué están haciendo. Gracias al Señor yo les tengo todavía conmigo. Tiene la una 28, la otra 25, la otra tiene 21, 18 años y la de 13. Y todavía, miren, que yo sepa, todavía no tienen ni novios. Se están guardando. Entender lo que dice la palabra con los jóvenes, que todo tiene su tiempo. Hoy el noviazgo, lastimosamente, el noviazgo hoy aquí en este tiempo, no, tú, sí, una novia, otra, si no es de ella, otra, prueba uno, prueba otra. Hoy hablar de virginidad, entre los adolescentes, los jóvenes, es risas, burlas, anticuados, que están diciendo. Una señorita de 21 años virgen, qué raro encontrar hoy en día, ¿eh? ¿Sabe dónde se puede encontrar? En la iglesia, porque hay niñas, jóvenes temerosos del Señor, que van a llegar vírgenes al matrimonio, tanto hombres como mujeres. Eso es lo que nos está diciendo. Y el Señor nos dice que a cada uno nos dará según nuestras obras. Por lo que dice ese castigo que va a haber en lo que le dice, no claramente dice, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, los que con ella están, no los que le dan cabida a Jezabel. Nos dice el arrojo, habla de gran tribulación. Nos la está diciendo aquí. Y a sus hijos, no solamente a ella, sino a sus hijos, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Nuestros hijos también se ven envueltos en todo. Lo que ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y una exhortación en Apocalipsis 2:24 para ir terminando. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, había, ¿no?, gente también que estaba guardándose, porque cuando habla de Tiatira no habla de una iglesia, porque el Señor nunca hace referencia a 4 paredes, no hace referencia. Jesús, las cartas llama iglesia a la gente que había aceptado a Cristo Jesús y se reunían en Tiatira, porque en ese lugar no había un espacio como este. Se reunían en las casas, se reunían en las plazas, se reunían en cuevas cuando eran perseguidos. No, si aquí viene España y nos prohíben que nosotros tenemos que tal vez involucrarnos en las doctrinas de ellos que están enseñando, que nos volvamos al colectivo al colectivo, y tenemos que permitir esto, permitir lo otro, y si no nos cierran los locales, ¿qué más nos da que cierren los locales? ¿Acaso Dios está en los locales? Dios no está en los locales. Si tenemos que irnos a reunir debajo de un puente, ahí está Dios. Si tenemos que irnos a reunir en un patio, ahí está Dios. Porque Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Nos dice claramente en el libro de los Hechos. Él no está ahí. Entonces, si nos cierran los locales, que nos cierren. Porque son locales. No, nosotros no decimos iglesia, decimos locales de reunión. O congregación decimos. Porque la iglesia está aquí. La iglesia no está en Puente Tocino, no está en Allí, no está en Achena. La iglesia está ahora sentada en este lugar, recibiendo la palabra, escuchando a mí, escuchándola a Javi. Estamos aquí, hermanos, la iglesia. Y el domingo, cuando nos regresemos a casa, y el lunes, cuando vayamos, la iglesia va al trabajo. La iglesia, los jóvenes están estudiando, ¿no? Están de vacaciones, pues están en casa, la iglesia está en casa, obedeciendo a sus padres. No, la iglesia va al trabajo, la iglesia va al instituto, la iglesia va a la universidad. Allá se dirige la iglesia. Allá se dirige, queridos. Y entonces eso es lo que nos está diciendo. Pero a vosotros les dice a Tiatira,
a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga por la que tenéis, pero la que tenéis, que dice retenerla hasta que yo venga. La palabra, la sana doctrina, guardadla en vuestros corazones hasta que Él venga, queridos. No permitan que la palabra sea adulterada. Amén. No permitan. El apóstol Pablo nos dice, en Tesalónica me parece que es, que el apóstol Pablo llegó a predicar y dice que estaba un grupo de hermanos escuchándole lo que Pablo predicaba. No, nosotros si le escuchamos a Pablo, si estuviera aquí Pablo predicando y dijéramos, el apóstol Pablo predicando, y seguramente dijéramos, bueno, todo lo que habla el apóstol Pablo va a misa, porque sí, el apóstol Pablo. Sin embargo, nos dice que esta iglesia, estos hermanos, cuando le escucharon a Pablo predicar, no se quedaron con lo que él predicó. Dice que enseguida fueron a indagar y a buscar si lo que estaba hablando el apóstol Pablo era verdad o era mentira. Y dice que solamente cuando confirmaron lo que estaba hablando Pablo, lo que tenían ellos, cuadraba, era solamente ahí creyeron al apóstol Pablo lo que era. Hoy la iglesia en día lastimosamente se chupa el dedo de todo lo que le predican. De todo lo que le predican. Los hermanos, yo les digo a los hermanos, tengan cuidado, no vayan a YouTube y busquen predicaciones por amor a Dios, porque ahí cada pastor a veces hablamos tal barrabasada, hermanos, que se encuentra de todo, de todo, de todo. Hay que también saber sanear y tener mucho cuidado con lo que se enseña, hermanos, con lo que escuchamos en las redes sociales, perdón. Y lo que dice, para terminar, una promesa a los vencedores. El que venciere, el que prevalezca, el que continúe día a día, hasta que el Señor le llame. Esto no es una carrera, es resistencia. Es una competición, pero es resistencia. Porque podemos estar 20, 30, 40 años. Gente con 40 años que han estado en cristianismo se han retirado, se han ido al mundo. Se acabó, hasta ahí llegaron. Nos dice, al que venciere, al que llegue hasta el final y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, vivamos como dice las Escrituras, hagamos lo que nos manda Jesús, porque lo que manda Jesús le agrada al Padre. Lo que nos manda Jesús le agrada al Padre, y sus mandamientos no son gravosos. Yo les exhorto con amor a que permanezcamos, a que sigamos, y si el Señor nos permite el año que viene estar juntos nuevamente, volvernos a ver todos y no escuchar que uno se ha quedado a medio camino. Amén. O que otro se ha quedado a medio camino. Queridos, que el Señor guarde sus vidas y que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Amén, queridos.